fue el Día Mundial de la Lucha contra el Bullying y hoy estamos en compañía de Cecilia Di Virgilio, psiquiatra infanto-juvenil, para hablar de este tema que cada vez se hace más presente en las escuelas de todo el país y que genera mucha preocupación entre los papás. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, el bullying no solamente tenemos que hablar de un maltrato físico, también está el psicológico. Sí, cuando hablamos de bullying estamos hablando de una persona que hace sobre otra una acción que tenga que ver con generar un daño, ¿sí? O una intención de generar un malestar, y que se da repetidamente a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, tiene que ser sostenido. Y puede ser de distintos tipos. Tenemos el bullying psicológico, el bullying físico, bueno, social, etcétera. Y en estos incluimos no solamente las cuestiones que se dan en la vida diaria, sí, ¿no? Como uno dice, en vivo y en directo, sino también a través de las redes sociales, que ya estamos hablando de ciberbullying o ciberacoso, que obviamente está muy difundido actualmente. Si bien uno podría decir, como en tantos otros casos, está de moda, pero en realidad no es que está de moda, es que existe, claro, y uno lo hace visible, uno a uno, las personas que lo pueden ver, identificar, y bueno, de esto estamos hablando ahora, ¿no? No es que nunca existió, existe y, claro, y bueno, hay que visibilizarlo para poder hacer con eso. Sí. El tema es que se da en la escuela, pero no empieza y termina en el colegio, sino que con esto de la tecnología se expande mucho más, claro, y afecta mucho más. Claro, claro, y bueno, y lo que es más frecuente es en la etapa escolar, por eso se habla de bullying a nivel escolar, entre compañeros, entre niños o adolescentes, pero bueno, se puede dar también en otros momentos de la vida, pero básicamente ahí, y siempre hay una vulnerabilidad del niño o del adolescente que es la víctima, digamos, de ese bullying, porque bueno, tiene que ver con ciertas cuestiones de la personalidad que podríamos decir son propensas a que le hagan este tipo de acciones en su contra. Y a la vez, la persona que es el agresor, como se dice, en general son personas que tienen que ver con liderazgos negativos, ¿no? Que tienen cierto poder sobre el otro. A ver, generan cierto poder sobre el otro, no es que lo tengan, ejercen, ¿no? Lo ejercen tal cual. Y también el efecto de convocar a otros para ejercer ese poder, porque en general no es uno a uno, también hay veces donde el agresor busca sus cómplices, ¿no? Y pone en escena el bullying, y bueno, y en esto hay muchos personajes en juego, no solamente el agresor y la víctima, sino en realidad todos los que pueden presenciar, ¿no? Y identificar, sospechar, ver o no hacer nada con eso, también son personajes, digamos, que podemos ser cualquiera de nosotros del entorno, donde podemos hacer con eso, ¿no? Cecilia, ¿y cómo se identifica un chico que está sufriendo bullying y cómo se actúa en consecuencia? En realidad a veces hay cambios físicos en el sentido de actitudes, posiciones frente a situaciones. En general son chicos que en un aula están o alejados o aislados o bajan la cabeza o están como con poco contacto social, o se ven también por parte de los otros ciertas actitudes también que hacen sospechar, como sonrisas, como complicidades, como cuestiones que no tienen que estar tan claras, no es que van a hacer bullying así, digamos, tan a la vista como para que sean detectados fácilmente. En general son cuestiones soslayadas, pero uno las puede ir viendo de acuerdo a la personalidad de uno, de otro. Hay que estar un poco atentos a eso, y en general, podríamos decir que en general sucede con chicos o adolescentes que tienen ciertas diferencias en cuanto a la personalidad. No sé si recuerdan, el año pasado vinimos con Matías, sí, que contaba ciertas cuestiones de su personalidad que hacían que hayan hecho bullying con él, porque era el raro, el diferente, pero así con un montón de cuestiones. ¿Cuál es el patrón por el cual se origina en un colegio? En realidad el colegio es el grupo social por excelencia, donde tanto los niños como los adolescentes
digamos, transcurren la mayor parte de sus días, diariamente, 4 o 5 horas, en algunos colegios más, nunca menos. Entonces ahí digamos que está tanto en tanto en los momentos no solo de clase, sino en los espacios más recreativos, como los recreos, los sociales, bueno, ahí está, ahí podríamos decir, se expresan y se manifiestan todas las relaciones interhumanas a esa edad, ¿sí? Si bien los chicos después pueden tener otras actividades deportivas, artísticas, fútbol, deportes, cual sea, donde están más tiempo es en la escuela, todos los días, y bueno, transcurren ahí, digamos, todas las situaciones de las interacciones, ¿no? Y las intersubjetividades que se ponen en juego, y bueno, es por eso que se dan ahí. Y después, como dijiste muy bien, no se dan solamente ahí, sino continúa, ¿no? Tanto por lo que es mensajes de textos, de WhatsApp, inclusive por las redes sociales. Claro. Cecilia, ¿y un papá cómo lo puede detectar cuando está así como encubierto, que dijiste en un principio? Y en realidad... ¿Es una conducta el primer factor? Y sí, porque ahí en realidad por algún lado se expresa. Bien. Me refiero, uno puede preguntar acerca de eso y a veces, no pueden verbalizarlo así ampliamente, pero uno ve que al no poder hablarlo también es un signo de que algo está pasando. Digo, cuando uno habla de los compañeros, de cómo es la relación con los pares, si tiene amigos, si no tiene amigos, qué haces en el recreo, van a los cumpleaños, no van a los cumpleaños. No olvidemos que el bullying no es solamente hacer en modo activo físicamente, como agresiones físicas, empujones, pellizcones, bueno, peleas, conflictos, digamos, donde interviene lo físico, sino también, como dijimos hace un rato, lo psicológico, ¿no? Lo emocional está en juego todo el tiempo, inclusive lo social, el dejarlo marginado, el dejarlo de lado, el no invitarlo a las fiestas, a los cumpleaños, hacer como grupos, podríamos decir, donde se excluye uno y donde a veces hay grupos que excluyen a uno para hablar mal de esa persona y bueno, esa persona lo sabe porque por algún lado se entera. Entonces, todos estos son sinónimos o expresiones del bullying, ¿no? Donde realmente hay un sufrimiento muy importante, donde, vuelvo a decir, no siempre la víctima, porque bueno, hablamos en esos términos, ¿no? Sí. Que en realidad sería la persona a la cual se le ejerce bullying, el niño, el adolescente, digamos, puede expresarlo, como te decía, tan claramente, pero hay un sufrimiento y a veces, ya te digo, muchas veces cuando uno pregunta es bajar la vista y no poder decir y que aparecer la angustia. Entonces, bueno, uno tiene que estar... ¿Surge en esta consulta por parte de los padres? Sí. Y como te decía, con muchísimo, algunos lo cuentan abiertamente, los chicos también te lo dicen. A ver, yo voy a los casos más, podemos decir, más ocultos o más, donde cuesta más identificarlos, pero si no, claramente te dicen, me están haciendo bullying, me están haciendo esto, el otro, más allá. Y bueno, hay que estar atentos, porque bueno, hay mucho sufrimiento, porque se sienten excluidos del grupo social, se sienten realmente maltratados, acosados, ¿sí? Y bueno, lo importante es que puedan expresarlo, decirlo, los papás estar atentos, y no solo con las cuestiones de la personalidad, sino con cuestiones físicas. El sobrepeso... claro, puede tener otro tipo de comportamientos. Es increíble, tanto en niñas, más en niñas, pero también en niños, cuando hay un sobrepeso, ¿no? Son también víctimas de bullying, de que los carguen, aún hoy, digamos. Sí. Y yo te diría que más hoy todavía, que en otras épocas, que podrían ser nuestras épocas o décadas anteriores. Sí, es muy común escuchar decir los chicos no tienen filtro a la hora de hablar, pero también son crueles a la hora de hablar. Claro, ¿no? claro. Y a ver, más allá del no tener filtro y que tenga que ver también muchas veces con la espontaneidad, con cuestiones, digamos, de apertura, de poder decir lo que piensan. Cuando hablamos de bullying, estamos hablando de una acción que realmente está, digamos, con un fin, digamos. En el fondo hay un fin de querer hacer algún tipo de daño al otro. No es la cuestión ingenua, te digo que estás gordita, me río porque sos diferente o porque tenés intereses o tu modo de hablar es distinto a nosotros. Sino hay una cuestión donde
es deliberada y es sostenida a lo largo del tiempo. Ahí también surge hasta dónde están los padres presentes, ¿no? Hasta dónde está la educación con respecto a esos chicos, porque no actúan por sí solos. No, exactamente. No por sí solos, y obviamente siempre estamos los adultos dando vuelta, que tenemos que estar atentos, no solo los padres, los docentes, las autoridades de los colegios, lo mismo a nivel deportivo, ¿no? Decíamos, por eso te digo, acoso escolar, porque bueno, precisamente es donde más horas están diariamente, donde bueno, se dan todas las cuestiones, de ahí surge todo. De ahí surge si después los invitan a cumpleaños, a grupos, si están en un grupo de WhatsApp, si no están, si lo tienen en las redes no los tienen, y bueno, etcétera, etcétera. Vos hoy hablaste de que atacan directamente a las emociones, y acá es donde viene la consulta directa con el psicólogo, con el psiquiatra, por este tipo de consecuencias. Sí, claro, por supuesto. Sí, porque genera realmente un daño. Y a nivel psicológico, inclusive cuando hay, digamos, cuestiones físicas de por medio, no es lo que lastiman en el cuerpo, no es un moretón, no es sí, no es lo visible. Exactamente, ¿no? Es por eso, es el poder que ejercen sobre un otro que deja o que no puede frenar ese poder y ponerse a un lugar de a ver, somos iguales, ¿no? Siempre hay, cuando estamos hablando de bullying, estamos hablando de una desproporción entre esa relación interhumana. No es una pelea entre dos que están posicionados en el mismo lugar. Hay alguien que se posiciona desde un lugar de poder y alguien que no puede defenderse y que realmente se posiciona desde un lugar, podríamos decir, de debilidad o de inferioridad, en términos simples lo quiero decir para que se entienda, y esa es la diferencia con todo lo demás, ¿no? Y siempre atacan a cuestiones personales y que tienen que ver con cuestiones físicas o de personalidad, o bueno, estas son por ahí las características. Motivo de burlas, digamos, exactamente, ¿no? Exactamente. Tienen que ver con eso. Y es en cuanto a esto que surge tanto en los colegios, por esto que decías, ¿no? La cantidad de horas que están los chicos en los establecimientos educativos. ¿Se deben realizar campañas en los colegios para afrontar este tipo de problemáticas? Y sí. Primero estar atentos y más allá de las campañas o los equipos de orientación escolar y todas estas cuestiones, me parece que es un tema, como vos dijiste muy bien, social, un tema que en nuestra época está vigente, no solo de moda, sino que está vigente. Lo bueno es que está cada vez más visible. No todo es bullying, por eso intenté identificar cuáles son las características, pero sí son claras, existe y genera Hablás de que debe perdurar, ¿no? Sí, perdurar porque no es no es una broma, un insulto, una broma que te haga un día y ya está. ¿Se entiende? Claro. Eso ya tiene que ver con una cuestión puntual. Acá estamos hablando de que hay algo deliberado y que transcurre a lo largo del tiempo. Puede ser semanas, meses, después puede rotar, pero no deja de ser como alguien que está como señalado, como hostigado. Por eso, bueno, acoso, hostigamiento, maltrato, son todos como sinónimos de lo que es el bullying. Muchas gracias, Ceci. Bueno, y entre todos concienticemos y bueno, hagamos algo con esto, ¿no? Claro que sí, por lo menos detectarlo en primer lugar. Exactamente. Gracias. No, ustedes. Hacemos una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.